también viralicen esto que sigue haciendo David, demostrar economía, pandemia, los que rompen con la cuarentena y cómo les va con la economía, ¿no? Sí. Hoy tenemos el caso, bueno, de Bolsonaro, que se ha reído de del coronavirus, enfermo con coronavirus y también con problemas en la economía. Nadie quiere que haya una crisis económica, pero la crisis económica se produce a partir de la pandemia. Se ve en todos los países y se ve la diferencia. Cómo se atiende la cuestión sanitaria. Si la cuestión sanitaria se atiende bien o se trabaja con intensidad, tenés unos resultados. Si la cuestión sanitaria se trabaja mal, tenés otros resultados. Y en economía no cambia mucho la cuestión. Hay mucho cansancio, Gato, en la gente por la crisis económica, y es entendible y es grave. Pero la crisis económica está motivada por la pandemia. Hasta que no se resuelva la pandemia, todos los países están en crisis económica, y un dato que siempre repetimos: 170 países en el mundo van a caer su economía, lo dice el Fondo Monetario Internacional. No había pasado nunca en la historia. Esta crisis económica, que afecta tanto a los argentinos y tanto nos duele, es la más grande a nivel internacional y es más grande que la crisis de 1930. O sea, estamos atravesando un momento inédito. Totalmente. Bueno, y estos eran los países que el macrismo ponía como los países a imitar, los países ídolos para el macrismo, ideológicamente para otros sectores poderosos de la Argentina, y cuyos presidentes siempre se burlaron del coronavirus. Bueno, ¿cómo les está yendo? Y dijeron que había que privilegiar la economía, porque no podíamos hacer la cuarentena porque si no iba a sufrir la economía. Bueno, el Reino Unido con Boris Johnson tiene hoy 658 muertos por millón de habitantes, con una caída del PBI del 10,2. Pero acá hay que dar otro dato más, Gato. Todos estos países, el Reino Unido, Estados Unidos, Chile y Brasil, tenían proyecciones a principio de año de crecimiento económico y hoy tienen caídas de economía. Argentina proyectaba una caída del 1,5%. O sea, a todos estos países les está yendo peor que Argentina, ¿se entiende? Claro. Tienen más crisis que Argentina a raíz del coronavirus. Estados Unidos tiene 391 personas por millón de habitantes fallecidos, con 170.000 en números absolutos, y una caída del PBI del 8%. Estados Unidos, a principio de año, proyectaba un crecimiento del 2,5%. O sea, la caída real va a ser superior a la Argentina, de 10,5, ¿se entiende? ¿Y desempleo? Y desempleo ya está en el 12% de desempleo, y fíjate que los estados de Estados Unidos que reabren su economía para bajar el desempleo, ¿qué les pasó? Se les contagiaron y tuvieron que volver a cerrar. El 4 de julio hubo muchos contagiados también, pero por ejemplo en Florida o en Georgia abrieron la economía, en California también, se les contagiaron y tuvieron que dar pasos para atrás. Hasta que no resuelvas la cuestión de la pandemia, la economía lo va a sufrir. Acá lo que hay que cambiar es la lógica del funcionamiento económico, porque todos estos países son neoliberales y decían que el Estado se corra. Claro. Acá el Estado lo que tiene que hacer... Chile, que era otro de los ejemplos que ponía el macrismo y el establishment económico de la Argentina. Yo digo, después de estos ejemplos, ¿cómo pueden seguir insistiendo con políticas que han fracasado y que les están fracasando en la cara? Sí, es necedad. Simplemente es necedad. Bueno, Chile, 325 fallecidos por millón de habitantes, con una caída del PBI del 6,5. Chile proyectaba 3% de crecimiento este año, ahora cae 6,5. O sea, está prácticamente como Argentina. Brasil, 306 fallecidos por millón de habitantes, con una caída del 9,1, muy similar a la Argentina. Y Argentina, acá tenés la gran diferencia. La gran diferencia son 34,9 personas por millón de habitantes, 35 personas por millón de habitantes, lo cual es una tragedia también, y una caída del 9,9%. Bueno, muy bien, David, lo vamos a seguir porque es muy ilustrativo esto, para refrescar muchos que de esto no hablan, por supuesto, Así que es muy importante. Gracias, David. Bueno, te lo comentaba.